RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora al doctor Javier Zúñiga, ¿no? Consultor y analista en temas económicos, docente universitario. Como siempre, le agradecemos la amabilidad de compartir este contacto con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Javier Zúñiga, qué gusto saludarlo, como siempre, muy amable. Buen día. ¿Cómo está, José? Al contrario, muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad que me das y un fuerte abrazo. Bien, usted ha presentado un documento bastante interesante, ¿no? Denominado Las perspectivas de la economía latinoamericana y del Perú, ¿no? En un contexto de pandemia, ¿no? A través de Asfinsa, ¿no? Del cual usted es gerente general, ¿no? Coméntenos un poco, ¿no? ¿Cuáles son los efectos, ¿no?, que tiene la pandemia, ¿no?, en la economía tanto mundial como se relaciona con la economía latinoamericana para llegar al caso peruano, por favor? Mira, José, la situación económica mundial está complicada. Está complicada por varias razones. Yo creo la más importante es la pandemia. La pandemia no termina, todo lo contrario. El Omicron está con muchísima fuerza. Los contagios en algunos países están por encima de 100.000 contagios por día y eso determina lógicamente que la economía mundial no se recupere en los niveles esperados. Por otro lado, tenemos esta crisis entre los Estados Unidos y Rusia por Ucrania, y también el deseo de la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, de corregir el tema de la fortaleza del dólar. Todo eso hace que la economía mundial no se vaya a recuperar en los niveles esperados. Se creía que se iba a recuperar en alrededor de un 6%, y se piensa hoy día que el nivel de recuperación estará entre 4.5% a 5%. Por lo tanto, mientras exista la pandemia, la posibilidad de recuperación de la economía mundial se hace difícil y evidentemente eso afecta a América Latina y lógicamente también afecta a la economía peruana. Si tuviéramos que medir un rango en América Latina, ¿no?, esta afectación, ¿qué países son los que pueden de una u otra manera tener mejor capacidad de enfrentar esta crisis, esta situación económica a nivel mundial? Evidentemente en todos aquellos que están más en situación de servicio, y pienso en los resultados que puede dar Panamá, pero países que son los que sirven de materia prima, no, si bien es cierto, están recibiendo precios interesantes e importantes por los minerales, no, la afectación es que los niveles de demanda no van a ser los mismos mientras persista el Omicron. ¿Y por qué no mañana de repente otro nombre? Antes era Delta, ahora Omicron, mañana muta de otra manera y se convierte pues en la continuidad de una pandemia que parecía que iba a acabar y no termina. Ahora, dentro de los datos que usted nos muestra en el plano latinoamericano, el país que más creció en el 2021 ha sido el Perú, ¿no? Pero esto es por qué efectos, ¿no? Porque eso hay que entenderlo, ¿no? Hemos visto que el ministro de Economía hace unos días salió a decir que era porque el manejo económico, y hay otros que dicen estamos volviendo a recuperar los niveles prepandemia, ¿no? Exactamente este 13% de crecimiento, ¿a qué obedece? Mira, José, eso es el resultado del rebote estadístico. Si tú decreces, por decir algo, 5% en un año, en el año siguiente, por efecto de rebote estadístico, vas a crecer 6,5%, 7%. Quiere decir que tú creces, no, un poco más de lo que has decrecido en el año anterior. Y eso es lo que ha ocurrido con la economía peruana. Decreció 11.1 el 2020, porque se tomó la pésima decisión de estar 108 días aislados. Por lo tanto, el año pasado se crecerá, las cifras todavía no son oficiales,
falta el mes de diciembre, pero se crecerá 13.5. Vanagloriarse con ese resultado no tiene ningún sentido. El verdadero resultado debería de estar en el presente año. Y en el presente año, el Ministerio de Economía dijo que íbamos a crecer 4.8 y ahora dice que creceremos entre 3 y 4%. Yo con todo cariño creo que vamos a estar en un nivel entre 1,5 y 2%. Y ojalá que sea un resultado positivo. No, esa cifra es baja. El Perú necesita niveles de 4% generalmente todos los años para bajar el nivel de pobreza, pero la circunstancia internacional no es la adecuada y la circunstancia local es menos adecuada. Ahora, en los últimos años, doctor Zúñiga, en el último quinquenio por lo menos ya tenemos que ir, o hemos venido hablando permanentemente del riesgo país, ¿no? Por la incertidumbre política, por la crisis sanitaria, ¿no? Por la misma crisis económica mundial que afecta a Latinoamérica y por ende al Perú. Si entendemos que ubicarnos en el riesgo país, el 2022, ¿cómo se presenta el caso peruano? Te quiero hacer un análisis histórico de ese tema. ¿Cómo no? Antes de los inconvenientes y de la salida del señor Kuczynski, el Perú era el país con el riesgo país más bajo. Más bajo Perú, después seguía Chile, después seguía Paraguay y Colombia, o Uruguay, Paraguay y Colombia. Hoy día el riesgo país se ha venido deteriorando. El primer país es Uruguay, luego es Colombia, luego es Chile y luego viene Perú. De ser el mejor, se ha pasado a una cuarta posición. El deterioro político que viene desde Kuczynski, pasando por Vizcarra, etcétera, etcétera, hasta el día de hoy, ha deteriorado el riesgo país. ¿Y qué es el riesgo país? Es la posición de los bonos peruanos con respecto a los bonos de los Estados Unidos. Es que si yo quiero hacer negocios con Perú, lo primero que me fijo es en el riesgo país. Es medido por el JP Morgan todos los días y determina si es que el país está listo para pagar sus deudas de corto plazo. Por lo tanto, estamos en una posición de cuarto nivel. Antes éramos el primero, pero el deterioro, repito, se inicia desde Kuczynski, no se inició ahora, no se inició el año pasado. No, se ha iniciado desde Kuczynski porque la inestabilidad política afecta el desenvolvimiento de la economía peruana. Ahora, mirando las proyecciones al 2022, podríamos tener un crecimiento, no a los niveles que se espera, pero siguiendo un poco las proyecciones del Banco Central de Reserva, se apunta un crecimiento en condiciones normales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos, ¿no?, ya posiciones como nuevamente el presidente insiste en el tema de la Asamblea Constituyente en una reciente entrevista a CNN, ¿no? Él insiste dentro de su plan político, ¿no? Insiste con anuncios, ¿no? Ceder mar a Bolivia, ¿no? Y otros anuncios que seguramente van a seguir dándose en el gobierno, ¿no? ¿Cómo influye esto no solamente en el factor confianza, sino en el mejoramiento de los mejores índices de crecimiento en el país? Bueno, influyen decididamente. Todas esas declaraciones lo único que provocan es que el inversionista extranjero, aquel que pone 4.000, 5.000 millones de dólares, no coloque sus recursos en Perú, sino los coloque en otros países. Va a encontrar en Canadá, en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, mayor tranquilidad política y va a colocar sus recursos en esos países. Cualquiera de estas declaraciones, la continuidad de hacer el referéndum para cambiar la Constitución sin saber por qué la va a cambiar ni para qué la va a cambiar, pero lo dice todos los días o cuando puede, el hecho de darle un espacio de mar a Bolivia, son declaraciones que lo único que provocan es incertidumbre política.
Y en el documento está el tema de la inversión. Según el Banco Central, la inversión extranjera privada va a ser 0. Según el Ministerio de Economía, va a ser primero de 4.8, después va a ser entre 2 y 4%. Pero yo creería que la inversión extranjera directa va a ser alrededor de 1, ¿no? Y eso es absolutamente nada. Este país necesita tener niveles de inversión extranjera directa de alrededor de 7, 8% del PBI, ¿no? Pensar en 1 o 2% del PBI es prácticamente nada. El tema de las bambas es un tema, pues, que ha corrido por todo el mundo. El tema de esa firma con 4 empresas mineras, cerrando a 4 empresas mineras, entre ellas a la empresa minera de Los Hochschild, también ha corrido por todo el mundo. Y eso significa, pues, de que las inversiones extranjeras directas no van a ir por buen camino. Y si no hay inversión extranjera directa, lo único que queda es la inversión pública. Y la inversión pública siempre es muy poca con respecto a la inversión extranjera directa. Por lo tanto, las declaraciones generan incertidumbre y esa incertidumbre pues hará que el inversionista extranjero directo deje de venir al país. ¿Y cómo impacta esto en el empleo, en el día a día de la población? Nosotros con la pandemia perdimos alrededor de 5.400.000 empleos, ¿no? Se han recuperado alrededor de 4.400.000, no se ha recuperado 1 millón de empleo, ha subido la informalidad de 78 a 80%, que quiere decir que ese millón ha pasado a ser informal, por lo menos tiene una determinada actividad, pero lógicamente cualquiera de estas variables, el no crecer en el PBI, el no haber inversión extranjera directa y tampoco inversión local privada, determinan pues que no existan posibilidades de empleo. Y lo único que queda es que el gobierno, que tiene recursos, continúe haciendo obras de construcción. Es decir, están ofreciendo empleo de menor calidad, de menor salario, pero todavía hay 1 millón de personas que con respecto a la pandemia no han podido emplearse. Seguramente se lo preguntan a diario, doctor Zúñiga, ¿no? Ya en el término de la prospectiva, ¿no? ¿Ve algún atisbo que el gobierno quiera hacer un viraje, algún cambio en materia económica para lograr la reactivación y la confianza? Yo quisiera eso con toda el alma, pero la verdad es de que a mí me parece que el profesor Pedro Franque no se aleja de la teoría económica. A mí me parece que es una persona que tiene sentido económico, pero el problema no es el profesor Pedro Franque, el problema es las declaraciones, los nombramientos sin sentido y cosas que se hacen para provocar que la economía peruana no salga adelante. Yo quisiera con toda mi alma que la economía peruana salga adelante. Yo quisiera que el empresariado pudiera trabajar mano a mano con el presidente de la República, pero me da la impresión que es un tema que no se puede, porque un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, entonces yo creo que es difícil ponerse de acuerdo. Doctor Javier Zúñiga, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, para analizar este informe interesantísimo, ¿no? Evolución y perspectiva de la economía latinoamericana y el caso peruano. Como siempre, muy reconocido, mi estimado doctor Javier Zúñiga. Un abrazo a la distancia. RCR, la red que comunica y une al Perú.